Nesara Gesara revelado. 12º Estatuto de Bendición para la Humanidad. Este es el 12º video con la información de las leyes o estatutos que se llevarán a cabo una vez que entre la ley Nesara en Estados Unidos y Gesara en el resto del mundo. Esta es una serie de 19 videos en donde te informaré de cada uno de los beneficios que trae consigo Nesara Gesara para la humanidad. Nesara Gesara revelado. 12º Estatuto. Inicia un nuevo sistema de bancos del Tesoro de los Estados Unidos en consonancia con la ley constitucional. Para que se inicie un nuevo sistema de bancos del Tesoro de los Estados Unidos en consonancia con la ley constitucional, es imperativo que los bancos estén trabajando en el ISO 20022. Además, con Basilea III y Basilea IV activos. Y también que el QFS esté al mando del sistema operativo de estos bancos. Sin estas condiciones, cualquier banco que quiera seguir operando no lo podrá hacer. ¿Qué es la norma ISO 20022? La norma ISO 20022 es un estándar internacional para el intercambio de información financiera que se aplica a los mercados de valores, divisas, financiación comercial y pagos. Esta norma se basa en mensajes XML, entre paréntesis, Extensible Markup Language, y tiene las siguientes características. Es flexible y permite la interoperabilidad entre las instituciones financieras, los clientes de los bancos y las infraestructuras del mercado. Sustituye los formatos de propiedad exclusiva de los bancos. Optimiza la comunicación interbancaria a nivel nacional e internacional. Permite a las organizaciones compartir información a través de aplicaciones de servicios financieros. Abre nuevas vías para el desarrollo de servicios de desembolso digital. La norma ISO 20022 fue desarrollada por el Comité Técnico ISO TC68, Servicios Financieros. Se estima que para el año 2025, el 80% de las transacciones transfronterizas se transmitirán a través de este estándar. Acuerdo Basilea III. El Acuerdo de Basilea III es un conjunto de medidas internacionales que se acordaron para reforzar la regulación, supervisión y gestión de riesgo de los bancos. Estas medidas se desarrollaron en respuesta a la crisis financiera del 2007 al 2009. El Acuerdo de Basilea III se estructura en 3 pilares. Pilar 1. Se refiere a capital, cobertura de riesgos y restricciones del apalancamiento. Pilar 2. Se relaciona con gestión de riesgo y supervisión. Pilar 3. Se centra en disciplina de mercado. Entre las medidas que se incluyen en el Acuerdo de Basilea III se encuentran: exigir a los bancos que cumplan con ratios de capital basadas en el riesgo, que las entidades bancarias cuenten con un colchón de conservación de capital, implementar medidas para evitar el riesgo sistémico o de contagio, mejorar la transparencia de los directivos bancarios. El Acuerdo de Basilea III se originó en 2010, pero fue revisado en 2011 y se tardó 6 años más en llegar a un acuerdo final. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó el Acuerdo de Basilea III en diciembre de 2017. Acuerdo Basilea IV. El Acuerdo de Basilea IV, también conocido como Basilea III, es un paquete de regulaciones que busca incrementar el capital regulatorio de los bancos y reforzar su capacidad de resistencia ante posibles crisis económicas.
Entre las características de este acuerdo se encuentran simplificación del mercado de cálculo del capital de riesgo operacional, reforzamiento de la capacidad de los bancos para prestar a pequeñas y medianas empresas y proyectos de infraestructura, reducción de la carga administrativa para los bancos pequeños y no complejos, implementación del Acuerdo de Basilea III en la Unión Europea. El Comité Internacional de la Supervisión Bancaria, por sus siglas CBSB, es el organismo que emite los acuerdos y recomendaciones internacionales de supervisión bancaria, conocidos como Basilea. El objetivo de estos acuerdos es restaurar la confianza y estabilidad del sistema financiero internacional. Ahora, ya entendiendo los acuerdos de Basilea III y IV en la norma ISO 20022, podemos entender que ya se venía preparando todo para el cambio que traerá Nezara-Gesara y la importancia de que el status quo del sistema financiero cambiará. Se cree que ya en estos momentos ya está activo y al mando el sistema cuántico financiero QFS, y que al ser un sistema otorgado por la luz, será imposible hackearlo. Y estando el QFS en control de la banca y de muchas otras cosas más, ya no se podrá lavar dinero proveniente del cabal. Esto será uno de los más grandiosos cambios en la humanidad, desde que se creó el robo, la banca, ya que ahora sí será todo en beneficio de las personas y no solamente beneficio para el ladrón, banquero. Como dato final, al llegar estos cambios y probablemente antes, podrás identificar qué bancos y/o instituciones financieras están con el cabal. Esta señal será el quiebre y el cierre de estas instituciones y bancos. Esta será la confirmación de la caída de los Rothschild, familia de monstruos que ha tenido en la pobreza y ha logrado que muchas personas vivan en condición de calle. Esto va a ser maravilloso para todos. Confía en el plan de la alianza. Todos somos uno y uno somos todo. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.